Yo estaba desesperada, fuiste mi aliento de vida para yo poder seguir. Cuando más necesitaba, tú llegaste a mí, me diste un nuevo sentir. Una palabra de vida fue la que recibí cuando tu Espíritu Santo un día me habló a mí. Él me dijo: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Solo confía en mí. Una palabra de vida fue la que recibí. Te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esto que él está escribiendo a él le pasó. Esto, aunque él es el autor de este libro, ¿verdad? Él está contando cómo él se encuentra con Dios. Vemos que Jeremías dice al principio que era hijo de un sacerdote. Jeremías, él por mandato divino, él tenía el compromiso o la responsabilidad ante de Dios de a la edad, ¿verdad?, que correspondía a oficiar el sacerdocio. Él tenía que comenzar el ministerio de sacerdote en el templo de Dios. Su papá era sacerdote. Ellos venían de una familia supuestamente, pues, también económicamente bendecida, porque los sacerdotes, ellos, su trabajo era el templo y el pueblo de Dios les daba el diezmo. Ellos vivían económicamente bien y también eran muy respetados por la sociedad porque ellos tenían un cargo grande que era el sacerdocio. El sacerdocio se encargaba de hacer las ofrendas para el pueblo, ofrendas para el perdón de pecados, interceder a Dios por el pueblo. Eso era un privilegio grande que los sacerdotes llevaban. En ese tiempo no cualquiera podía ser sacerdote, ¿verdad? Como hoy que yo, por la gracia y la misericordia de Dios, puedo pararme aquí y predicar. En ese entonces solamente era para los de las tribus de Leví. Amén. Entonces vemos que Jeremías, él, me imagino que cuando Dios lo llama y cuando Dios empieza a decirle lo que él va a hacer, él se sorprende, ¿verdad? Porque él quizás está pensando, pues va a llegar el tiempo del sacerdocio, yo voy a ejercer ese ministerio, me voy a casar, voy a tener mi familia, pero de repente como que hay una interrupción en la vida de este muchacho. Y es tan fuerte y tan profunda porque esto le va a cambiar la vida. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, tus planes no son mis planes. Lo que tú piensas hacer y lo que tú quieres hacer y lo que está en tu mente y lo que tú has visualizado no es mi voluntad. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos preguntamos: ¿por qué yo vine a ser cristiano? Yo le preguntaba el otro día a mi esposo y le decía yo: ¿algún día pensaste tú ser cristiano y predicar la palabra? Me dijo: nunca me pasó por la mente. A mí tampoco, ¿verdad? Quizás a ustedes tampoco. Quizás como Freddy y Luis, que pues ellos han crecido en el evangelio, pues ellos no conocen de otra manera. Pero en mi persona, ¿verdad?, nunca me pasó que yo un día iba a predicar la palabra. Pues Jeremías, algo así le pasó, ¿verdad? Él sabía que iba a ejercer el sacerdocio, pero él no sabía que Dios lo quería por profeta. Mire, a veces nosotros, pues como le digo, sabemos y planeamos cosas, ¿verdad? Especialmente un joven. Mire, cuando uno es joven, por eso la vida del joven es tan preciosa y Dios la tiene también en alta estima. Porque un joven, él vive con muchas ilusiones. Siempre vive planeando
¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me iré a casar? ¿Cómo será mi casa? ¿Cómo serán mis hijos? ¿En dónde voy a vivir? Hasta los perritos que va a tener sus mascotas. Un joven es bien soñador. Él siempre está avanzando, viendo al frente. Ya uno entre más viejito se va poniendo como que uno, me acuerdo, siempre como en el pasado, ¿verdad? Y el joven no, el joven él mira el futuro de otra manera. Jeremías era un joven. Y él aquí cuando dice, Jehová, soy un niño. En sí la traducción no está hablando de un niño como Andrés, está hablando de un muchacho, ¿verdad? Un muchacho que ya entendía la palabra de Dios, que conocía a Dios y que tenía planes para casarse. Porque vemos en el libro de Jeremías que Dios le dice que no se case y que no tenga hijos. Pues vemos que nosotros podemos identificarnos cada uno con Jeremías, porque Jeremías vivía en una época donde las personas estaban igual que hoy. Igual que hoy, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ay, pero mira cómo está el mundo. Pues así estaba. Y peor porque ahora es el mundo. En este momento era el pueblo de Dios el que estaba así. Porque Dios no estaba enjuiciando al mundo en ese momento. Estaba enjuiciando al pueblo de Dios. Al que llamó de la esclavitud, al que lo redimió, al que lo trajo a la tierra prometida, al que le dio sus mandamientos y sus estatutos, al que le dijo, yo te he redimido, mi hijo eres tú, oh Jacob. Entonces vemos que Dios levanta al profeta Jeremías. Y como era un joven, todo el libro de Jeremías, si usted lo lee, es bien precioso. Jeremías son visiones y visiones y visiones que el Señor le da. Porque le digo, un joven así es. Siempre está visualizando, está en la iglesia y dice, wow, si se pudiera hacer aquí, se pudiera hacer allá. Porque así son los jóvenes. Entonces vemos que el Señor llama a Jeremías y Jeremías como que entra en un shock. Señor, yo soy un niño. En pocas palabras, Señor, lo que tú me estás pidiendo a mí no estaba en mis planes. Yo tengo otros planes, Señor. Yo quiero servirte, yo voy a estar en tu casa, pero eso que tú me estás llamando no lo he visualizado. Yo ya como que más o menos tengo la idea de lo que quiero ser y hacia dónde voy. Entonces el Señor le dice, Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Entonces vemos cómo Dios es su omnisciencia de Dios tan maravillosa, que mire, usted está en este día aquí, 2016, marzo, ¿qué día es hoy, perdón? 11 de marzo. Usted antes de que naciera, el Señor sabía que hoy iba a estar escuchando esta palabra. Antes de que naciera, antes de que se formara en el vientre de su madre, el Señor ya lo había escogido para este día. Vemos que Jeremías se queda sorprendido y no solamente le hace saber que él lo conocía a Jeremías desde antes de que naciera. Le dice, antes en el 4, mire, dice, en el 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso es que Dios no aprueba el aborto, ¿verdad? Porque solo Dios sabe los planes que tiene con cada vida. Uno no sabe, ¿verdad? Uno cuando nace un niño o es huérfano o está enfermito, uno no sabe por qué Dios lo trajo aquí, pero Dios lo conoce desde antes de que naciera. Y le dice, y yo dije, y Jeremías le responde, yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, en pocas palabras, no hay excusas. No hay excusas porque lo que tú vas a hacer, yo lo voy a hacer por ti. Mire, si algo a veces nos pasa a nosotros cuando el Señor viene y nos salva, y nos redime, y nos limpia, y nos hace cristianos, a veces como que nos da un poquito de temor servir en ciertas áreas. Porque a veces pensamos con esta mente humana que somos nosotros los que lo vamos a hacer. A veces nos dice, hermana, usted quiere testificar o usted quiere hacer la oración por tal cosa. Y uno dice, es que yo no sé orar, es que yo no sé hablar, es que nunca me he parado en público. Entonces, eso es porque
porque nosotros razonamos humanamente. Pero como vemos que siempre cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él nos conoce y que Él es el que hace las cosas por nosotros lo que tenemos que tener es fe. Amén. Y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No por nuestras elocuencias ni por nuestras habilidades, sino porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Amén. Entonces, Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que iba a enviar aquí a Jeremías. Y dice que le puso su excusa, pero Jeremías le dijo que él no podía hablar y el Señor lo exhorta, no digas que eres un niño, ¿verdad? Porque a todo lo que te envíe tú irás. En pocas palabras, Dios no le admitió la excusa. A muchas veces nosotros queremos excusarnos delante de Dios, ¿verdad? Por cualquier razón. A veces decimos pues hasta que por el trabajo, o porque estamos ya mayores, o porque estamos muy niños. A veces los jóvenes, ¿verdad? Porque dicen, no, pues eso de predicar es como para los grandes. Ya quizás cuando yo sea grande. Y a veces ya uno está grande y dice, no, como que eso es para los pastores o para los líderes. Y siempre como que uno busca una excusita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hacer de la voluntad de Dios significa renunciar a uno. Ya no hacer lo que yo quiero. Ya viene el Señor y me interrumpe mis planes. Y entonces en la naturaleza nosotros siempre estamos como luchando con que mis deseos y lo que Dios desea de mí. Entonces siempre, híjole, pero hermano, ¿a usted le gustaría servir de diácono? Y uno como que dice, sí, pero es que yo ya tenía planes de nomás estar aquí sentado gozándome. A mí me ha pasado. Y entonces, aquí es que porque uno observa en la iglesia, ¿verdad? Observa lo que conlleva el servir. Híjole, yo miro que cuando son diáconos como que a veces hasta tienen que cuidar los carros, perdón, mujeres, tienen que cuidar los carros y como que casi no tienen chance de gozarse. Y luego como que eso el uniforme a mí como que ya me gusta ponerme mi ropa porque tengo ropa muy bonita. Entonces uno siempre tiene esa luchita. O a veces cuando me mandaban a cuidar niños y me decían, hermana, mire que hay necesidad de cuidar niños. Y yo decía, ay, pero es que ese no es mi llamado, decía yo. Entonces, ¿me entiende? A veces siempre uno da excusas. Jeremías, él decía, es que yo no sé hablar. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, a donde tú vayas, a donde yo quiera tú irás y todo lo que te mande dirás. Y luego como que Jeremías se asustó, ¿verdad? Porque él sabía que ahora el Señor no lo estaba, como que el Señor en pocas palabras le dijo, olvídate de ser sacerdote, olvídate. Ahorita los sacerdotes están por los suelos, corrompidos hasta el máximo. Yo quiero que tú seas mi voz, no solamente para que te enfrentes a ellos mismos, sino para que confrontes al pueblo. Y vas a empezar por tu propio padre, por tu propia casa. Miren que es bien duro cuando uno se convierte a Cristo y cuando uno lo llama, porque hay una presión en la familia bien fuerte. ¿Por qué? Porque uno empieza, Dios lo salva, Dios lo limpia, Dios lo restaura, y con lo primero que te confronta es con tus familiares. Porque te empiezas a decir, oye, que tú ya vas a la iglesia, ¿cómo que te vas a bautizar si tú ya te bautizaste? Y cómo que tú ya no vienes a las fiestas, si antes eras bien alegre y ahora estoy... Entonces, hay un confrontamiento bien fuerte. Y entre más uno esté, uno como latino, como que tiene esa raíz bien arraigada, por lo menos los americanos, ellos a los 18 años, ellos no quieren que su hijo esté en la casa. Ellos están, ay, ya va a cumplir 18. Como me decía una americana, ay, estoy bien contenta porque mi hijo va a cumplir 18. Y le dije, uy, qué bueno, yo también tengo 2 teenagers. Dijo, sí, es que ya en cuanto cumpla 18 le hago sus maletas y que se vaya, me dice. Y ay, me dolió tanto porque yo me imaginé que mis hijos se fueran, yo saldría corriendo a la calle, no se vayan, quédense. Porque uno así es, el latino es muy apegado a sus familiares. Entonces, pues Jeremías todavía más, porque el pueblo judío tiene, ¿cómo le diré? Siempre se han caracterizado por separarse, ellos van a la escuela judía, ellos van al templo judío, ellos van a sus reuniones judías, todo lo hacen
conforme a la religión. Incluso ellos si se casan con judíos, compran su comida en tiendas judías. Tienen una característica bien fuerte en cuestión de su religión, ¿verdad? No es como los cristianos, como que compran la bonita y luego ya siempre voy que a la Albertson y ya andamos como que tirando a los güeros y tirando a los hispanos, ¿verdad? Pero ellos no, ellos son bien fuertes, ellos son bien fuertes en sus creencias. Pues Jeremías, el Señor lo estaba llamando a confrontar a los sacerdotes. Y Jeremías sabía que cuando Dios levanta un profeta, hay que esperar dolor, sacrificio. Porque él sabía que el pueblo estaba mal. Él sabía porque su padre era sacerdote. ¿Y quién más va a conocer a su propio padre que sus hijos? Sí. ¿Usted cree que si un hijo mira que su papá es pastor y anda haciendo cosas contrarias a lo que el Señor manda, ¿usted cree que el hijo no se va a dar cuenta? Claro que se va a dar cuenta. Va a ser primero el esposo y los hijos son los que se dan cuenta. Entonces, cuando él está diciendo esto aquí, él inmediatamente piensa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿cómo yo me les voy a parar y decirles así, dice el Señor? Entonces vemos que Jeremías se asusta y el Señor le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Aleluya. Para librarte, dice Jehová. ¿Qué le está diciendo? ¿Verdad que el Señor le estaba haciendo saber que a lo que él lo iba a mandar no iba a ser fácil? El Señor sabe todas las cosas. Jeremías se imaginaba, pero realmente no supo hasta que vivió el momento. A veces nosotros oímos, ¿verdad?, ministerios bien poderosos y bien fuertes que uno se convierte y el Señor le dice, ¿sabes qué? Quiero que te vayas de misionero, o quiero que empieces a predicarle a tu hermano que es un drogadicto, es un borracho, o a tu hermana que no está casada, que vive en adulterio. Y dice uno, ¡ay, no! ¿Verdad? Como que uno dice, no, Señor, si yo hasta me acabo de convertir, ¿y qué me va a hacer caso? Me va hasta zarear, dicen los de Centroamérica. Ay, no, trata tú con ella, yo mejor oro por ella. Y como que queremos dejarle todo a Dios, ¿verdad? Y a veces el Señor nos impulsa, dile a tu hermano, dile a tu hermana, dile a tu vecino, dile a tu compañero de trabajo. Y nosotros nos da miedo. Pero el Señor siempre nos garantiza, yo estoy aquí para librarte. No tengas miedo. Amén. Si el Señor te pone a decir una palabra, dila. Amén. No te quedes callado, porque nosotros ahora somos sus profetas. Amén. Nosotros somos sus testigos, dice Isaías, ¿verdad? Y dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces miren que a veces el Señor nos pone, ¿verdad? Dile, que también hay un tiempo donde el Señor dice, tú ya haces tu trabajo, déjalo. Y uno siente ya esa paz, que dice, bueno, ahora ya es con el Señor. Pero mientras el Señor le ponga, ahí aunque esté tembloroso y nervioso, usted suéltele la palabra. Suéltele la palabra. Que no crea, da miedo. Sí. A mí hasta se me ha temblado así la mano y los pies. Cuando el Señor me dice, dile tal cosa. Y yo por dentro estoy temblando, ¿verdad? Pero como que de repente me armo de valor y digo, pues el Señor me está mandando, lo digo. Amén. Entonces usted suelte la palabra, usted es profeta. Usted el Señor lo llamó, usted el Señor lo salvó, usted lo redimió. Con sabiduría, ¿verdad? Y con amor del Señor, que se sienta que es en el Espíritu, que no también nomás porque ya lo trae de punta le va a dar por todos lados, porque la persona también se va a dar cuenta. Pero sin embargo, cuando usted se llena de ese Espíritu Santo y le habla, las palabras le traspasan, y le traspasan, y le traspasan. Entonces vemos que Jeremías se asusta, pero el Señor le dice, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo para librarte. Y luego dice, miren, aquí porque Jeremías, acuérdense que su papá ya estaba súper perdido. No había reverencia por la palabra de Dios en su casa. Ya no había enseñanza de la palabra como Dios mandaba. El pueblo andaba como andan hoy, desbocados, como caballos relinchando tras el pecado, tras la maldad. Y que tanto se ha dado que ahora hasta en las iglesias entran todas esas cosas. Entonces Jeremías quizás ya ni instruido en la palabra estaba, él estaba listo para ejercer su ministerio, pero sin conocer la palabra, ¿verdad? Porque a veces así pasa a veces, que los ministerios los van heredando ¿cómo le dicen? Por legado. Ah, pues mi papá es pastor, seguro que a mí me va a dejar pastor.
Y a veces ya el muchacho ni se preocupa por leer la palabra, ni se preocupa por tener comunión con Dios, porque siente que ya tiene asegurado su puesto. Pero no, vemos que cuando Dios te quiere poner a ti, Él va a poner la palabra en tu boca. Amén. Él va a poner la palabra en tu boca, no vas a hacer lo que tú quieres decir, es lo que Él quiere decir. Y dice, mire, extendió su mano Jehová y tocó mi boca. Santo. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Por eso el profeta quiere decir una persona que habla lo que Dios le dice que diga. Eso quiere decir la palabra profeta. Amén. Entonces, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta palabra que el Señor le mandó a Jeremías fue una palabra de juicio. A veces nosotros pensamos que el Señor nos llama, nos salva y nos manda a predicar solamente para salvación. Y sí, eso es lo primordial, porque Dios está interesado que las almas se salven, de que la persona se arrepienta de sus pecados. Pero va a haber veces también que el Señor nos va a dar palabra fuerte para esa persona. Palabra fuerte que a veces nos vamos a echar hasta de enemigos. A veces nos van a abrir la puerta y nos van a decir, ¿sabe qué? Ya se va, como el chavo del 8, ya se va, ¿verdad? Pero si es Dios el que le pone la palabra en su boca, háblela. Háblela, aunque le tiemble el labio, háblela. Amén. Amén. Que el Señor está con usted. Amén. Porque si no la hablan, ni lo va a dejar dormir el Espíritu Santo. Santo, aleluya. Le va a estar consumiendo. Porque usted es su profeta. Usted es su escogido. Amén. Antes de que naciera cada uno de los que estamos aquí, el Señor ya nos conocía. Nos redimió en Cristo Jesús. Gracias, todavía Señor. antes de que Gracias. naciéramos. Sí, Señor. Nos santificó, mire qué precioso. Gracias. Y nosotros ni en cuenta, nosotros como caballos relinchando, ¿verdad? En el mundo, allá en los bailes, en las drogas, en el alcohol, en el placer, en las cantinas, en los bares, caballos desbocados, miren, como animalitos, que no teníamos dirección. Pero el Señor ya nos había visto para esta hora. Ya nos había visto nosotros predicando. Ya nos había visto nosotros adorando. Santo. Ya nos había puesto palabra en nuestra boca. Gracias, Señor. Pero se llegó el día en que Cristo apareció en nuestras Santo, vidas Santo, y gracias. nos dijo, ve. Aleluya. Y ya discípulos a las naciones. Gracias. Habla mi palabra. Y vemos que Jeremías, Gracias. para él no fue fácil. Porque si ustedes leen todo el libro de Jeremías, que es bastante grande, por eso lo conocen como un profeta mayor, porque escribió bastante, 40 años de ministerio. Dicen que de su propio pueblo lo echaron. ¿Sabes qué? Apestas, Jeremías. Ya me hartaste con tu mensaje de juicio. ¿Por qué no nos profetizas como los demás profetas? Que nos dicen que nos va a ir bien y que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y que no importa cómo esté tu vida, tú eres el pueblo escogido de Dios, la niña de sus ojos, Campeón. y nada te va a pasar. Así que Jeremías, o te alineas como los demás profetas o te vas. Mire, nos vamos a topar en situaciones así. Nosotros tenemos que tener siempre esa sensibilidad por parte del Espíritu Santo, porque siempre vamos a tener luchas, pruebas y dificultades que nos van a querer callar y nos van a querer sentar. Y el mismo diablo nos va a decir, te me alineas y te me sientas, ahí te quiero callado, ahí te quiero sentada, no hables, cállate. Jeremías lo corrieron de su propia casa. Su propio padre, en pocas palabras, casi que le dice, me da lástima, Jeremías. Pero mire, este muchacho valiente. Valiente no en sus fuerzas. Valiente porque creyó la palabra de Dios. Amén. Porque creyó la palabra de Dios. Y mire, el diablo le gusta a veces atemorizar a los jóvenes. Pero la palabra de Dios dice que los jóvenes son fuertes. ¿Verdad? El apóstol Juan les dice que ustedes jóvenes, dice, son fuertes. Fuertes. Han vencido al maligno. Entonces vemos que no es la edad ni es la condición de la persona, es el poder de Dios en nosotros. Amén. Entonces Jeremías como que dijo, pues si es Dios el que manda, ¿qué puedo hacer?
renuncio a mi vida pasada, renuncio a mis ilusiones, pero no crean que lo hizo contento. Ay, qué bueno que ya no voy a hacer mis planes, qué bueno que ya no voy a ir a comprar las casas que pensaba, los trabajos que tenía, la novia que tenía en la escuela, o mis amistades que me invitaban a los bares. Jeremías le dolió. Y a los primeros que incomoda son a los líderes religiosos. Toda la persona que se levanta a hablar de la palabra de Dios y acerca del pecado, los primeros que incomodan son los líderes religiosos. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, metámoslo a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, lo azotaron, lo apedrearon. Después, vamos a meterlo a una cisterna, que era un pozo, que no tenía agua, y lo metieron ahí. Casi muerto lo dejaban ahí. El Señor lo sacaba otra vez. Sigue predicando. Lo arrastraban, le daban una arrastrada para que aprendiera, y el Señor sigue predicando. Pues el profeta Jeremías, todo su ministerio se la pasó llorando, porque él miraba que Dios en su misericordia los que quería era salvarlos del cautiverio, librarlos del enemigo, y el pueblo se burlaba, y el pueblo no creía. Miren que hoy en día los predicadores se cansan de decirnos, Cristo viene, y el diablo por la otra oreja nos dice, ¿te crees? Ya tienen rato diciendo eso. Y los predicadores, ¿verdad?, usados por el Espíritu Santo, santifíquense, Cristo viene, en cualquier momento suena la trompeta. Y salen ahí y el diablo, ¿te crees? Tú dale el trabajo, tú dale lo que estás haciendo, tus proyectos. Total, si viene te vas con él, si ya eres salvo. Y el diablo se la pone a uno bien fácil. Y mire que uno al diablo sí como que le cree a veces uno más y que el Señor lo reprenda. Porque a veces, no, pues sí, yo soy salvo. Pues si no estoy haciendo nada malo, y uno, ay, se acomoda y hasta siente uno como que si viene el Señor, me voy, ¿verdad? Pero a veces ya ni estamos orando, ni vamos a la iglesia, ni estamos en comunión con Dios. Pero ya nos dice, no, si ya aceptaste al Señor, ¿no te acuerdas cuando pasaste ya hace 30 años? Que pasaste, hiciste una oración ahí de 2 minutos, tú eres salvo. No, tú te vas al primer trompón. Y el Señor nos habla, ¿verdad? No, que tienes que orar, tienes que consagrar, búscame, no te apartes, no dejes que este mundo te jale, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y guarda tu boca de todo engaño, guarda tu corazón, porque solo el limpio de corazón verá a Dios. El limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, y no te juntes con los fornicarios, y apártate de los idólatras, y apártate de los hechiceros. Y como que eso, como que sí lo oímos, pero rápido, mire, el diablo nos lo saca por otra oreja. Y a veces, así estaba el pueblo, ¿verdad? Jeremías les hablaba palabra de que el Señor quería que se arrepintieran. El Señor no quería destruirlos. Es que el Señor no se complace con destruir las personas. El Señor tiene gozo y regocijo cuando la persona se arrepiente. Sí, aleluya. Se arrepiente, pero Él le duele, dice que Él le duele cuando un pecador se va al infierno. Nosotros no podemos entender el dolor de Dios porque no tenemos corazón terrenal. Solamente hay ciertas personas en la Biblia que el Señor les ha puesto un poquito de lo que Él ha sentido, porque no hay ser humano que aguante el dolor de Dios. No somos humanos, olvídese. Si con un dolor de muelas nos desmayamos, ¿cuánto más con el dolor de Dios por un juicio? Olvídese, quedamos ahí hechos polvo, ¿no? El dolor que Dios siente cuando un pecador no se arrepiente es terrible. Siempre en la Biblia encontramos, y Dios se dolió o se arrepintió de haberlos traído, de haberlos trabajado. Pero cuando dice que se arrepintió, no quiere decir que el Señor cambie de parecer, sino que hubo un dolor en su corazón, porque esas almas, con tanto amor que las trajo, como le decía al pueblo de Israel, es que yo te conocí cuando no eras nada, le dice. Acuérdate cómo estabas, nadie daba nada por ti, no valías nada. Acuérdate, le dice que eras una cosa, dice, inmunda, sucia. Pero yo un día pasé y te miré, le dice, y yo te limpié, te quité, te saqué lodo cenagoso, le dice, te di vestidos nuevos, te peiné, le dice, te puse tus joyas.
te puse hermosa, te puse preciosa, le dice a la nación de Israel. Le dice, y cuando ya dice, te diste como esposa, yo fui para ti como un esposo, te di todo lo que necesitabas, no tenía necesidad de nada, todo lo suplía yo, todo te daba amor, te cuidaba, te protegía, te prosperaba, te levantaba. ¿Por qué te me has ido con los amantes? ¿Por qué te me has prostituido en los montes con otros ídolos que no son nada? ¿Por qué has dejado? En pocas palabras, ¿por qué me has destrozado el corazón? Arrepiéntete, yo te quiero perdonar, vuélvete a mí, le decía. Conmigo tienes todo lo que necesitas. Pero el pueblo de Judá se hizo duro. Se hizo duro y no quisieron entender al profeta Jeremías. Pero el profeta Jeremías entendió que Dios lo había llamado. Dijo, pues el Señor vino, interrumpió mi vida, me puso su palabra en su boca, ahora yo ya quedo sujeto a la voluntad de Dios. Y mire que a veces nosotros admiramos esos ministerios, pero el Señor nos da la oportunidad a todos. Lo que pasa es que muchos no queremos renunciar a nuestros intelectos, a nuestras ilusiones, a nuestros proyectos. No queremos. Porque el diablo nos mete que vamos a vivir aquí toda la vida. ¿O usted piensa que se va a morir mañana? ¿Verdad que no? No, el diablo le piensa que mañana va a ganar buen cheque. Sí, el diablo no le pone que mañana se puede morir. Mañana es viernes, mañana te pagan. Ajá. Y pasa uno por ahí, mira un carro y el diablo en vez de decirle, mira, eso ahí se va a quedar para el anticristo. Mira, tú puedes traer uno como este. ¿Se mira bien el compa en esa troca o la muchacha en ese carro? En el Mercedes. El diablo no le pone que mañana se puede morir y que cuentas va a quedar con el Señor. ¿Verdad? Así es el diablo. ¿Usted cree? Si el diablo quiere que nos quedemos aquí para él darnos chicharrón, él no quiere que volvamos para allá. A los jóvenes le dicen, que te vas a morir, estás lleno de vida. Mira nomás, qué galán. Al rato las muchachas van a andar atrás de ti. Y el joven, no, pues soy eterno. No, hermanos. Y el Señor nos dice, tú eres como la flor del campo. Mire, si hay una lucha, una batalla terrible en nuestra mente, el Señor viene y nos dice, tú no eres nada, eres polvo. Del polvo eres y por mí tienes vida, por mí caminas, por mí respiras. Y tú eres como la hierba del campo, que ahorita está verde, a mediodía floreces y en la tarde te echan al fuego. Y le dice, y nos dice el Señor, mira, tu vida es como la neblina. En la mañana se levanta, ve la neblina y a mediodía ya no existe. Amén, sí, Señor. Pero a nosotros no nos gusta eso. No, nos gusta que nos diga, aquí en Las Vegas hay bendición, aleluya. Estamos en la tierra que fluye leche y miel, ay, eso nos hace hablar lenguas a veces. Pero cuando el Señor nos dice, ponte a cuentas, porque quizás esta noche nomás dejas de respirar y ¿qué le pasó al hermano? Si ayer estaba risa y risa. Porque el corazón se le paró. Santo, ¿verdad? Porque pues sabe que durmió a gusto, no se despertó. Hermano, tenemos que todos los días vivir con la realidad. Amén. El diablo te quiere sacar de la realidad y ponerte en la mentira, porque él es padre de mentira. Y mientras él te saca de la realidad y te mete en la mentira, mira, ahí te tiene, ahí te tiene. Porque como uno no vive en la realidad, uno vive soñando. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y voy a deshacer, y voy a ir, y voy a comprar, y voy a hacer esto. Y el Señor no puede ser como al hombre insensato que derribó sus graneros y ganó tanto dinero. Ay, alma mía, ahora sí vamos a hacer fiesta, hay que invitar a los hermanos. Le dijo, hombre necio, ¿cuál fiesta? Si esta noche, mañana lo que te van a estar es velando en la iglesia. Santo. Y dijo, ay, ¿cómo? Si tanto dinero que ahorré. Le digo, ¿y lo que has ganado para quién será? Pues ay, los hermanitos se lo repartieron. Bueno, gloria a Dios, el hermano que sabe para dónde iría, pero pues el dinero se quedó aquí. El Señor quiere que vivamos en la realidad, porque mire, cuando vivimos en la realidad y en la verdad de Dios, vivimos con ese temor. Nos levantamos, Señor Padre, gracias por este día, Señor, porque amanecí con vida. Y si todavía me muevo, porque todavía tú tienes propósitos en mi vida. Y si nos dormimos, ay Señor, y si hoy vienes en la noche, Padre Santo, pues límpiame, ¿verdad? Porque quién sabe cuántas manchas se me pegaron hoy en el trabajo.
o cuántas palabrotas se me salieron, o cuántas cosas miré. Pero ya, mañana vas a hacer esto, mañana lo otro, mañana aquello, y uno, ay, ya tiene la agenda hasta para el otro año, ¿verdad? Pero no, hermano, hay que vivir en la realidad. El pueblo de Israel, él vivía que nada le iba a pasar. El enemigo, ¿cuál enemigo? Si estamos aquí bien bendecidos. Aquellos se los llevaron porque, como dicen, mala suerte. Como aquí al que deportan, en vez de decir, pues ya le tocaba. Y en vez de decir, ay, Padre bendito, guarda, mi Señor, porque pude haber sido yo, ya le tocaba. También no se portó bien. No, hermano, a veces también el Señor nos pasa por situaciones para probar nuestros corazones. A veces pasa uno y mira unos accidentazos. Yo todas las veces que manejo, como yo manejo 1 hora, casi a diario yo miro accidentes. Y yo digo, Señor, gracias porque me libraste, porque yo pude haber sido esa persona. Pero si andamos como que somos invencibles, saber, vendría bien borracho. Lo primero que pienso, texteando, haber venido, eso le pasa, se haber dormido, y uno se siente invencible. No, hermano, Señor le está mostrando ese accidentazo para que glorifique su nombre. Y diga, Santo Padre, mira lo que me guardaste. Amén, amén, Qué aleluya. débil es este cuerpo, que con un volantazo aquí en la 100 ya, que se murió. Llegan los ¿cómo se llaman? Los paramédicos. Y que a ver, no, pues el carro entero, pues el de adentro, pues que está muerto, pero ¿cómo si el carro no se ve tan jodido? No, pues que se golpeó en la cabeza. Y lo sacan enterito, pero pues el puro cadáver ya nomás. Y a veces el carro que quedó hecho pedazos, que está vivo, que no le pasó nada. Ay, santo, ¿cómo se explica eso? ¿Verdad? Increíble. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra su misericordia. Y hemos sido llamados para hablar la palabra. Para hablarla, somos profetas, somos enviados del Señor. Y mira, ya para terminar, vamos a ver que lo que el Señor, la clave de Jeremías para soportar todo lo que pasó. Y déjenme decirle que sí vinieron por el pueblo de Judá. Sí se lo llevaron cautivo a Babilonia. Tal y como el Señor dijo, porque cuando el Señor habla se cumple. Vinieron los de Babilonia, vino el rey Nabucodonosor. Al primero que le echó mano fue al rey. A ver tú, ven para acá. Y dijo, ay, ¿yo qué? Póngale los grilletes, porque el diablo no lo te ata. Una vez que te sale de la voluntad de Dios, este es mío, échemelo para acá. Grillos de fierro le pusieron, lo amarraron y le dijo, ¿tú qué te pensabas? Que ibas a reinar aquí, que tus hijos iban a estar de reyes y ibas a ver nietos y con coronas de oro. Mátenmele los hijos enfrente de él para que sea lo único que vea, y después me le sacan los ojos y me lo ponen allá en el campo, trabajar sin ojos. Miren, tortura le vino al rey. Se quedó que Dios le dio la fortaleza para no caer muerto ahí, para que recibiera el castigo en vida también. Y al pueblo de Israel, a todos, miren, se los llevaron cautivos. Y no como ahora, ¿verdad? Que a veces pues, el que deportan, pues ya no, pues sí se da pena, o el que meten a la cárcel, que anda aquí con sus esposas, como el hermanito que andaba con su pulsera. No, allá grilletes de fierro que le cortaban al moverse, le calaba ahí para que se acordara que estaba preso. No, ahora le ponen una pulsera como que hasta se puede bañar, hermano. Ahí eran unos grilletotes, hermano, y no era que estaban pulidos así como aquí, no, que le calaba para que se acordara que estaba atado. Acuérdate que eres preso. Y luego un látigo para que se enderece tantito, porque yo no sé si usted se ha fijado, pero siempre cuando la persona cae cautiva, su moral cae por los suelos. Y su actitud inmediata es esta. Porque así quiere el diablo tener a la gente. Así quiere tener el diablo a la gente. Y el Señor no. El Señor dice, levanta tu cabeza. Yo soy el que levanto tu cabeza. Yo soy el que te unjo con óleo de alegría. Y entonces esta gente se la llevaron. Señoras, niños, jóvenes, señoritas, de todo. Y los que se resistieron, que vamos a luchar contra el enemigo, porque mucha gente piensa que le puede hacer frente al diablo. Hay una gente ignorante que anda en el mundo, borracho, y dice, que se me ponga el diablo, yo ni al diablo le tengo miedo. ¿No ha oído usted esa gente insensata? Que dice, si el diablo me aparece me lo echo también. No, hermano, el
diablo, Dios le ha permitido cierto poder y nadie puede contra el diablo, solamente el poder de Dios. Amén. Porque Él fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. A su nombre Amén. gloria. Amén. Él fue el que lo venció. Y si uno se le pone al diablo en la carnota pecaminosa y en todo lo que andamos, pues mire, nos agarra y nos barre en el piso. Y esta gente se la llevó así. Los que pusieron ahí a espadas, no, yo le atoro aquí al enemigo, pero preso no, como dicen los narcos. Primero muerto antes de que me agarren vivo. Y se ponen ahí que a pelear con la policía, que acaban muertos. Pues así esta gente, los que no quisieron ir al cautiverio, quedaron destrozados por la espada. Quemados en sus casas, sus hijas, sus hijos atravesados a espada. Una muerte cruel, terrible, una carnicería. Y los que dijeron, pues, me sujeto, me voy, por dundo, por necio, por no haber entendido la palabra de Dios, pues ahí le calaban los grilletes y ya iba y látigo y látigo. Pero pues Dios en su misericordia, 70 años los tuvo en cautiverio y después Dios los regresó. Amén. Y vamos a ver que Jeremías, todo ese tiempo llorando y sufriendo, llorando y sufriendo. Vamos a ver Jeremías 20. Y él a veces, de mirar todo lo que pasaba, decía, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar porque esta gente ni se convierte y lo que me dan son palos por todos lados. Me arrastran, me golpean, me meten a la cisterna. Pero dice que el amor de Dios fue más fuerte que todo. Porque, hermanos, el amor de Dios es más fuerte que el mismo diablo. Amén. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Sí, amén. Y dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y mire cómo se expresa. Y dice, lamento de Jeremías. Y dice en el 27, dice así. Estas son palabras de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Pocas palabras, Señor, me enamoraste. Estoy enamorado de ti, Señor. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Aleluya. Señor, yo no soy nada. Soy creación tuya. Tú eres el vencedor. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Esta era la predicación de él. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Mira, a veces cuando la persona realmente se entrega al Señor, hay aflicción del alma, hay un quebrantamiento del alma. Y cuando viene ese quebrantamiento y esa aflicción, mucha gente quiere tirar la toalla. Ay, yo no sabía que ser cristiano iba a ser tan doloroso, o el Señor me va a pasar por tantas cosas. Y como que dice uno, ay, ya no. Pero mire, Jeremías también así estuvo. Dijo, ya esto de ser cristiano como que está muy difícil. Más en estos días, o así estaba Jeremías, más en estos días. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire, hermano, si hay algo que el creyente tiene que tener es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo va a dejar. Porque si usted no quiere ir a la iglesia, el Espíritu Santo le quema. Y lo regardó y le dice, mira, hoy te quedaste a ver el partido de fútbol. Hoy te quedaste a echar tu novelota. Hoy te quedaste a dormir y no fuiste. ¿Por qué no fuiste? Y le martilla el Espíritu Santo. Y hay uno que ande uno todo desanimado, pero a él el Señor lo lleva. Él dice que había un fuego ardiente dentro de él que lo quemaba. Y dice que trató de no sentir que había ese fuego dentro de él, pero no pudo. Fue más grande la presencia de Dios en la vida de Jeremías que todo lo que estaba pasando, que todo lo que estaba sufriendo. Porque como le digo, el Señor puso en el corazón de Jeremías un poquito del dolor y del sentir que había en el corazón de Dios por cómo estaba su nación. Y hoy en día, hermanos, el Señor también se duele. Se duele de la iglesia, se duele de la gente que no quiere venir al Señor.
Mire usted en su trabajo, en su escuela, invite a alguien a la iglesia y le dan 20,000 excusas. Pero invítelo a un party, invítelo a una borrachera, a un baile, ¡ay! Que hasta le están texteando y la dirección, y dónde, y a qué horas, y como, ¿para dónde? ¿Verdad? Pero le dicen a la iglesia y hasta malas caras le hacen, iglesia, ¿por cuántos días vas? Hoy es jueves, me estás invitando a la iglesia, ¿qué no los domingos? No, porque yo voy los jueves y luego el viernes tengo estudio. Uy, ¿para qué tanto? Dicen. Pues Jeremías así estaba, pero había un fuego ardiente que él trató de disimularlo, pero no pudo. Y dice que él oía muchas murmuraciones de muchos, temor de todas partes, y que le decían, denunciémosle. Y todos sus amigos, mira, se burlaban. Hoy en día, si algo le cuesta a un joven servir a Dios, lo que el diablo más le pone y más lo vence ahí son con las burlas de sus amigos. Ah, cómo hay poder en el diablo, en las burlas de los amigos. No hay algo más que debilite a un joven que la burla de otro joven. Eso lo derriba. Por eso es que el joven tiene que estar bien lleno del Espíritu Santo para poder discernir cuando esa burlita que a veces hasta secreto. Y eso al joven que no tiene el Espíritu Santo lo derriba. Es como un golpe fuerte que le mete el diablo. Usted ha visto los boxeadores cuando les dan aquí, que aunque el boxeador está bien fuerte, pero cuando le sacan el aire aquí no les... y cuesta que se recupere. Y entonces, no, ya lo va a noquear, es que ya le sacó el aire, ¿verdad? Y lo debilita. Y el diablo así le tira a los jóvenes, un gancho al hígado. Es como una burla de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Y nomás con que le diga estas palabras, Luis, tú eres cristiano. Ay, joder, el diablo, mire como... Y ahí empieza esa lucha. Pero si Luis está bien lleno del Espíritu Santo, le dice, sí, te invito a mi iglesia. O sí, soy cristiano, tengo 11 años en el Evangelio. Ay, que el diablo, mire que resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Sale, pero sí, espantado. Ya no dice nada. Pero si no confiesa él con sus labios, sí, soy cristiano. Porque al momento de si soy cristiano, la sangre de Cristo se hace presente y el ángel de Jehová dice, apártate de él, espíritu inmundo. Pero si se avergüenza del Señor, el ángel está ahí con la espada, mira, listo para echarse al demonio ese. Pero tú eres cristiano y le piensa, ¿eres cristiano? Pues? Y le vas a la iglesia. ¿Y a poco tú eres de esos que danzan y tú no vas al baile? Y el ángel aquí, ¿y que eres cristiano? Que la sangre de Cristo está sobre ti. Ah, pues sí. Y el ángel dice, no me dejó hacer nada. Y ya aunque ya después se vaya, pero ¿cómo no le dije que era cristiano? Ya, el diablo, ya lo debilité. Y ahí está el domingo en la iglesia, que ya no puede gozarse porque el Espíritu Santo le regaló y ahora estás aquí no te da vergüenza decir que eres cristiano, pero allá en la escuela te dio vergüenza, te dio vergüenza orar, que te vieran orando por los alimentos, pero aquí sí, así es el diablo, hermano, y con todos, y que el Señor lo reprenda. A este joven le puede decir, ¿y a poco tú predicas? Ay, pero donde la piensa uno ya, el ángel está ahí, di que sí, que Jesús le ama y que Cristo es tu Salvador. Y ya donde dice, sí, soy cristiano y predico, te invito a la iglesia. Y el ángel le mete un espadazo al diablo, mire que lo desbarata en 2 pedazos. Ay, y inmediatamente se siente esa cobertura, así, como que Dios le pone una capucha a uno y se siente uno invencible, hermano. Pero yo he experimentado, mire hermano, que nomás le titubeo en negar a Cristo y me debilita. Y después el diablo me deja temblando, así mire, me deja temblando y toda avergonzada. Un día no me acuerdo qué pasó en el trabajo, y que yo iba a orar por los alimentos y alguien entró así y me vio y dije, ay, me voy a orar. Y algo tan sencillo y tan tonto. Y yo, no hombre, ahí me dio el diablo un cachetadón. Y ya, y nomás se me quedó viendo así, ¡ay! Y se volvió a ir, pero ya como yo estaba comiendo y ya no, pues es que ya el diablo me había debilitado. Mire hermano, ya no podía ni comer a gusto, se me atragantaba aquí la garganta y sentía feo. Y el día que fui a la iglesia y alabo al Señor, le alabo, y me acordaba, pero te dio vergüenza que te vieran orar, te dio vergüenza. Y dije, no más,
Y un día me dijo el patrón, ¿y tú cuando vas a un restaurante no te da vergüenza orar? No, hay que orar, la palabra dice que hay que orar. Un capuchón aquí, miren, poder del Espíritu Santo. Y le digo, tú deberías ir a la iglesia. Miren, inmediatamente el Espíritu Santo me empezó a poner palabras, yo corriendo. Digo, ay, ahorita otro día me da la clase porque ahorita me he ocupado. Pero yo lo he experimentado, hermano. Por eso usted, mire, cuando le digan algo en el trabajo, lo primero que dicen, uy, ¿eres cristiano? ¿Tú no vas a los bailes? Porque a veces ya no eres cristiano. ¿Tú no bailas? ¿No tomas? Y donde uno le empieza ahí, que le da un poquito de pena, ay, Dios mío. Por eso inmediatamente dice, sí, no voy a los bailes y no tomo. ¿Y por qué? Ah, soy cristiano. Oh, sí, soy cristiano. Y cuando soy cristiano, mire, siente la sangre de Cristo que le cubre de pies a cabeza. Y ya no le tiene miedo a nadie. Pues Jeremías, lleno del Espíritu Santo, no le importó que sus amigos se burlaran. Dice que todos los días se burlaban, se escarnecían de él, lo querían matar, lo querían hacer, y el Señor lo libró como él le prometió. Se llevaron al pueblo cautivo 70 años, el mismo rey Nabucodonosor, en pocas palabras el mismo diablo, cuando se llevó al pueblo cautivo vino y le dijo, Jeremías, tú has sido guardado por la mano de Jehová, y a ti no me es lícito tocarte, porque Dios te ha guardado. Tú eres libre, Jeremías. Todo el pueblo se fue en cautividad. Tú eres libre. Ve y vive a cualquier lugar que tú quieras vivir aquí, porque yo no te voy a hacer nada. Miren, el mismo diablo le miraba el sellote del Espíritu Santo. Es que Jeremías no traía un sellito, traía, como dice, el escudo completo de Jehová, porque dice que Él es nuestro escudo, hermano, ¿verdad? Y el sello del Espíritu Santo está. Mire que el diablo no le pudo hacer nada. Y dice que Jeremías anduvo viviendo ahí en el pueblo, después se fue a Egipto, y la verdad que no saben en dónde murió, pero se fue a Egipto y dicen que murió allá. Pero Jeremías vivió y estuvo dispuesto a renunciar. Yo no sé cuál es lo que a ti te atranca, cuál es tu lucha. La mía no es la tuya, ni la tuya es la mía. Pero siempre el diablo nos está poniendo cositas, para tenernos sentados, para no hablar, para no renunciar a nuestros deseos, para no renunciar a nuestros planes. Pero hoy el Señor te dice a ti y a mí, deja tus planes, enfócate en lo que yo te estoy llamando, enfócate en lo que yo quiero hacer contigo. No eres eterno. Los años o los días que vivas aquí, yo te salvé para que me sirvas, para que me adores, para que me alabes, y lo demás, todo yo lo pongo en sus manos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguir haciendo su voluntad y que nos permita siempre darle la gloria y la honra a Él, y que cuando vengan esas pruebas, esas acusaciones, esos confrontamientos del diablo, que el Señor nos dé valor para decir la palabra que el Señor ponga en nuestra boca. Amén. Si quieren, pónganse de pie.